Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el eurodiputado Michael Wurst-Schulenburg, parlamentario alemán en el Parlamento Europeo. Michael, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Michael, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido recientemente con el nuevo paquete de sanciones contra varios ciudadanos de la UE y también de Suiza. ¿Cuándo te enteraste de esta noticia, de que personas como Jacques Baud y otros habían sido sancionados? Solo el día en que toman las decisiones. No sabíamos nada antes, ya sabes. No sabemos nada al respecto. En realidad todo es secreto. No conocemos los protocolos. Solo vemos lo mismo que vosotros cuando publican sus comunicados. Y eso es todo lo que sabemos. Quiero decir, lo que ha pasado ahora es que 17 personas han sido incluidas en la lista de sanciones. Creo que eso eleva el total a 59 personas. También europeos, también alemanes, también suizos. Tenemos 2 suizos, sí. Dicen que son personas que apoyan la propaganda rusa. Pero hay gente en esa lista que no tiene nada que ver con Rusia, que se ocupa de Gaza o de África. Quiero decir, son cosas generales sobre distintos temas. En realidad, es un ataque a las redes sociales y a personas como tú, Arshin, de hecho, pero de forma indirecta, a través de las personas a las que has entrevistado. Y en primer lugar, a nivel personal, alguien sometido a sanciones básicamente se convierte en un proscrito. Es como volver a la Edad Media. A alguien se le dice que ya no tiene derechos. No tiene cuentas bancarias, no puede trabajar, no puede dirigir ningún negocio. En otras palabras, no tiene ingresos, no puede viajar ni nada parecido. Y le resulta prácticamente imposible presentar un recurso legal. Es muy difícil, y probablemente por eso también utilizan la Unión Europea para ello, porque está detrás del muro de esta Unión Europea. Sabes, no deberíamos olvidar que lo que está ocurriendo aquí es una negación total del Estado de Derecho. El Consejo es a la vez legislador y juez. Y cuando miras el Tratado de Lisboa, cualquier decisión tomada por el Consejo en materia de relaciones exteriores, y eso forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores, no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que, quiero decir, si básicamente tienes una situación en la que, como en todos los reinos, Enrique VIII decide lo que ocurre con sus esposas y nadie puede decir nada en contra, es realmente así. Es asombroso. Perdona, ¿puedes repetir eso? No estaba al tanto de esto. Entonces, las decisiones tomadas por el Consejo Europeo, el Consejo que se reúne con los distintos ministros, no pueden ser impugnadas. No, es solo en política exterior. Pero con las sanciones, ya sabes, el Consejo está dividido en ciertos grupos según el tema. Y uno de los más importantes ahora es, por supuesto, el de Relaciones Exteriores, que preside la señora Callas, pero está bajo la responsabilidad del señor Costa, porque él se encarga de esos asuntos. Así que estas decisiones, según el tratado, no pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo podrían impugnarlas? Realmente no lo sé. Quiero decir, probablemente haya formas de hacerlo, pero sería muy difícil y muy caro. Y teniendo en cuenta que hablamos de personas que ya no tienen acceso a sus cuentas, ni a ningún trabajo, que no pueden ser empleadas, y cosas por el estilo, quiero decir, es prácticamente imposible que se defiendan. Pero ¿cómo es posible que tú, que estás sentado en el Parlamento Europeo, no estés informado sobre esto? Quiero decir, no son estas ramas no son en absoluto iguales. No lo son. Estas decisiones las toman unas pocas personas, un grupo reducido. Entonces, en este caso, ¿cómo ocurrió? Porque había otro consejo implicado, ¿verdad? Los embajadores ante la UE en este caso. ¿Puedes explicarlo? Es un consejo que se reúne a distintos niveles. El Consejo de Relaciones Exteriores se reúne cuando quiere entre los embajadores de esos países. Y luego, por supuesto, son los ministros de Asuntos Exteriores quienes toman la decisión final.
Así que las reuniones de los embajadores son básicamente para preparar esas cosas, lo cual hicieron, pero no conocíamos los detalles. Después hubo una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores que lo decidieron. No tenemos ningún acta de esas reuniones. No sabemos cómo lo decidieron, no sabemos quién votó qué, simplemente no lo sabemos. Ya sabes, cuando se trata de un proceso judicial tiene que ser transparente, pero esto no es nada transparente. Así que es algo realmente malo. Y es, ya sabes, una advertencia para todos nosotros, incluyéndome a mí, al final. Quiero decir, podríamos ser sancionados todos por algunas cosas dudosas, básicamente solo por oponernos a esta política de guerra de la Unión Europea. Eso podría ser que pareciera que de hecho apoyamos la guerra de Rusia o algo por el estilo. En el caso de Jacob, eso está muy claro. Pero para la mayoría de los demás, no lo sabemos. Quiero decir, ¿quién sabe algo de esos 59? Y creo que eso es realmente muy triste. En cuanto a esos 59, no hicimos mucho. Quiero decir, intentamos hacer algo encargando un análisis jurídico de todo este asunto, realizado por personas de gran experiencia, pero no político. Ahora hay un informe elaborado por un antiguo juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con un profesor francés de Derecho Internacional. Hicieron un informe conjunto y está realizado con gran profesionalidad. No se trata de personas que necesariamente piensen como nosotros políticamente. Solo revisaron si el proceso de incluir a personas en la lista de sanciones y el tipo de sanciones impuestas no contradecían el derecho europeo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo, o el derecho internacional. Y su conclusión fue muy clara. No hay justificación, ni siquiera según nuestra propia legislación, y mucho menos según otras, para hacerlo de esa manera. Así que ni siquiera se preguntan si deberíamos tener sanciones o no. Simplemente dicen que si tenemos sanciones, debemos hacerlo conforme al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho en la Unión Europea está definido, lo tenemos. Simplemente no se está aplicando. Y sentimos que podemos hacerlo por encima de ello. Y creo que esa es también la razón por la que los gobiernos deciden llevarlo a la Unión Europea. Porque una gran pregunta en todo esto es, ¿por qué usar el Consejo de la Unión Europea para esto? Los países de Europa, Rusia también, y China, tienen leyes que los protegen contra los informes injustos, los informes falsos, la incitación a la violencia, y todo ese tipo de cosas. Así que existe una legislación muy sofisticada al respecto, donde las cosas están claramente definidas. ¿Por qué acudimos a la Unión Europea para hacer esto? Precisamente porque queremos eludir el Estado de Derecho. Así que no hay necesidad de ir a la Unión Europea. Quiero decir, la gente podría ser juzgada en Suiza, o en Alemania, o en Francia, pero no lo hacemos. Si no hacemos eso, porque probablemente perderíamos. No hicieron nada ilegal. Quiero decir, hasta ahora Jacques Bourg, Nathalie Jamb, los demás, Hussein Dogru, no hicieron nada ilegal. Estas ignorantes se consideran importantes. Hicimos una consulta a la Comisión, preguntando cómo definen la desinformación, que es el delito del que se acusa a la gente. Y la respuesta que recibimos fue que no existe tal definición. Eso significa que no solo se trata de si es un delito o no, ni siquiera hay una definición de aquello de lo que se acusa a estas personas. No hay ninguna definición en absoluto. Así que son cosas completamente arbitrarias, y no deberíamos olvidarlo. Por supuesto, tienen un propósito: intimidar a quienes hablan de manera diferente. Ahora bien, sabemos que en Europa, en Alemania, en el caso extremo, los medios establecidos siguen todos la misma línea. Quiero decir, si los lees, sí, los lees todos, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Se adueñan de la posición del gobierno sobre la guerra y cosas por el estilo. Y por supuesto, donde se encuentran noticias paralelas y demás, es en las redes sociales. Y esto es un ataque a las redes sociales.
El doble rasero, la hipocresía de todo esto, son tan evidentes aquí porque al mismo tiempo se concedió el premio Sájarov a 2 periodistas que están encarcelados, lo cual me parece absolutamente justificado. Están encarcelados en Georgia y Bielorrusia. Y creo que deberíamos analizar estas cosas. Pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, intimidamos a 70 personas simplemente por las opiniones que tienen. Y cuando vas al Parlamento, ves esas inscripciones en las paredes, como proyectadas. Te envié una foto de ello. Estaba superpuesto libertad de pensamiento. Quiero decir, libertad de pensamiento. Y sabes, lo que más me preocupa es que estoy aquí con 720 diputados en este Parlamento, y prácticamente nadie siente que haya nada malo en esto. Quiero decir, este Parlamento es tan pro-guerra, incluso en la izquierda más profunda, que no pudimos encontrar más de quizá 10 diputados que estuvieran de acuerdo con nosotros. Y aunque es una violación tan flagrante del Estado de Derecho, con un doble rasero y una hipocresía tan evidentes, creo que es deber de los diputados proteger a las personas que votaron por nosotros, mantener nuestros estándares de democracia basada en el Estado de Derecho. Porque, sabes, básicamente es un ataque a nuestra propia democracia. Por supuesto que lo es. Pero dime, si hubiera una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo dispuesta a oponerse realmente a esta decisión, ¿tendría el Parlamento el poder de influir en ella? ¿Podrían revertir la decisión? No estoy tan seguro de esto, porque el estatuto de este Parlamento es muy extraño. El Parlamento, como todos los demás parlamentos, no tiene derecho de iniciativa. Ya sabes, recibimos cosas de la Comisión y sobre ellas decidimos si estamos a favor o en contra. Pero realmente no tenemos, está en los estatutos, la posibilidad de tomar iniciativas. No podríamos, por ejemplo, proponer ningún tipo de leyes o recomendaciones o lo que fuera. Si pudiéramos hacerlo de todos modos, si diéramos ese paso porque al fin y al cabo somos elegidos, sería muy interesante. Porque creo que el mero hecho de que seamos el único órgano con legitimidad democrática en todo este enorme conjunto llamado Unión Europea nos daría, creo, más derecho a hacerlo. Pero el Estatuto del Parlamento no nos concede esos derechos. Así es como lo veo. De acuerdo, pero toda la construcción de la Unión Europea muestra sus limitaciones. Otra limitación es la separación de poderes. En todas las democracias, uno de los pilares básicos es la separación de poderes. Uno hace la ley, otro decide si estás en contra de esa ley. En un juicio tienes al Poder Judicial, y luego está el Poder Ejecutivo, que aplica lo que el tribunal decide. Aquí, todo está en la Comisión, todo en el Consejo. No hay separación, y eso significa que creo actuamos como en la Edad Media. Te lo digo, esta gente está fuera de la ley. Ya sabes, cuando ves esas sanciones tan severas y drásticas que imponen, no hay límite de tiempo. Cuando vas a un tribunal te dicen, bueno, 3 meses, trabajos forzados, lo que sea, o quizá cadena perpetua, pero con un plazo determinado. Pero aquí, incluso cuando vas a prisión, tienes un límite de tiempo. Pero aquí no hay límite de tiempo. Quiero decir, es algo extraño. Básicamente estás proscrito de por vida. No hay manera de decir, después de 3 meses se levanta. 3 meses, mis padres me financiarán y luego podré volver a comprar pan, porque ahora mismo ni siquiera puedes comprar pan. Y es tan absurdo todo el asunto que no hay una protesta al respecto. Esto es probablemente lo que más me preocupa. Europa, con toda esta retórica bélica, todo este odio y toda esta autosuficiencia moral. Esta elección en sí, no puedo decirlo de otra manera. Y sabes, no soy en absoluto antieuropeo, pero veo aquí que hay un enemigo en este Parlamento. Un enemigo que no quiere la UE. Eso no es cierto en absoluto. O ya sabes, un espía ruso o lo que sea. No estoy defendiendo nada ruso. Solo digo que las políticas que tenemos son autodestructivas. Creo que la Unión Europea se está suicidando lentamente en muchos otros frentes también.
Ya sabes, hoy y mañana decidirán sobre el dinero, y esa es una decisión enormemente importante. Si Europa puede realmente hacer algo. Pero sea cual sea la decisión, la Unión Europea ya se ha preparado para fracasar. Y me duele, porque quiero decir, aquí están mis hijos y mis nietos. Por cierto, acabo de tener a mi quinto nieto. Enhorabuena, aquí en Estrasburgo. Sí, una niña encantadora. Y ya sabes, deben tener un futuro. Creo que tenemos una élite política a la que ya no le importamos. La tragedia es que había esperanza de que se construyera una estructura que fuera pro-paz, pro-reconciliación, reconciliación franco-alemana, y que luego tuviéramos una estructura común, un hogar común, ¿verdad?, bajo el cual pudiéramos prosperar. Porque hace falta algo, ¿no? Se necesita algo. Pero resulta que ahora esa estructura se está convirtiendo en aquello mismo contra lo que prometió ayudarnos a protegernos. Ahora tenemos un registro. La lista de sanciones se ha convertido en un registro de personas sin derechos, indefinidamente. Sin derechos, sin acceso al dinero. Forajidos es la palabra. Es grave, ¿verdad? Proscrito es la palabra. Es una palabra de la Edad Media y encaja aquí, proscritos. Sabes, en alemán decimos vogelfrei. Se decidió vogelfrei. Y eso es lo que son estas personas. Y ya sabes, la mayoría de estas personas tienen pocos ingresos. No son personas muy importantes. No importantes en el sentido de que pudieran hacer algo. Espero que con Jack Bull tengamos otro caso. Pero ya sabes, lo más y más lo forman sobre ello. Sí, es increíble. Jack Baud apareció en la televisión nacional suiza muchísimas veces porque es un gran experto en todo lo relacionado con la inteligencia y temas similares. Se pueden encontrar muchas grabaciones de cuando salía en la televisión nacional y hasta el día de hoy no he visto ni una sola mención de su nombre en ese canal. Así que esta estrategia de intimidación, ese "oh no, ahora es un tipo malo", funciona. Funciona. Sí, funciona. Pero también tiene repercusiones en todos nosotros, en la situación en Europa. Las tiene. Cuando tenemos a alguien como Trump, quiero decir, puedes imaginarte a Trump criticándonos por falta de democracia. Es una tontería, ¿verdad? Sí, y tiene razón en eso. Tener que escuchar a alguien como el señor Trump, me parece curioso que tengamos que escucharlo. No es precisamente de mi agrado, pero aún así es sorprendente. Quiero decir, ¿hasta qué punto podemos disentir? ¿Hasta qué punto puede Europa consentir? Ve más allá. No es el final de todo esto, ¿no? No, ese es el problema. Es solo un paso intermedio. Pero quiero decir algunas cosas sobre lo que estamos haciendo aquí, porque quizá podáis ayudarnos a contarle al mundo que se está haciendo algo, que la gente lo sabe y lo apoya. En primer lugar, hemos publicado un dictamen jurídico elaborado de forma muy profesional sobre el régimen de sanciones. Es la primera vez que se hace algo así. Concluye que estas medidas son ilegales, que no se puede hacer eso. Incluso dicen que la Unión Europea ha cruzado el Rubicón, en el sentido de César cruzando el río Rubicón, llevando sus legiones a Roma y declarando que no hay vuelta atrás. Esa es la idea que hay detrás. Así que creo que es una crítica muy severa por su parte. Y creo que deberíamos tomárnoslo en serio. La gente de todo el mundo debería conocer realmente estas cosas. La segunda cuestión es que el lunes, con suerte, publicaremos una carta abierta a Costa y Kallas, en la que les pedimos, basándonos en el estudio y en las últimas decisiones, que revisen la situación y se aseguren de que la Unión Europea vuelva al Estado de Derecho y actúe en consecuencia. Creo que tenemos mucha información al respecto. No lo decimos por motivos políticos. La cuestión es, ¿cuántos diputados podremos conseguir que la apoyen? Serán muy pocos, en realidad. Pero creo que al menos deberíamos redactar esta carta, hacer que sea una carta abierta. Recibirás una copia. No es solo para Jack Baud. Es muy importante para nosotros, especialmente para mí.
No debemos olvidarlo. Quiero decir, sí, hay 9 personas. Todas las personas tienen los mismos derechos. Vengo de la ONU, y estos son principios que considero absolutamente no negociables. Todos, también la señora Lamp y otros como ella, la suiza de la que no se informa en estos asuntos, tenemos los mismos derechos, y debemos defenderlos todos. Para nosotros, se trata de los principios. Por supuesto, mencionamos su caso, en concreto, pero creo que debemos luchar para que la Unión Europea no siga este camino de ilegalidad. En nuestra declaración, acusamos a Europa de estar al borde de la ilegalidad, y creo que eso es lo que se ve. Hemos visto muchas otras decisiones últimamente. Esta guerra de Ucrania ha hecho que el liderazgo europeo pierda la cabeza, y eso es muy peligroso. Pero estamos viendo una increíble concentración de poder, ¿verdad?, por parte de la Unión Europea, que está quitando poder a los Estados miembros. Mi pregunta sobre las sanciones es, ¿habría formas para que las personas sancionadas, especialmente aquellas que viven dentro de la Unión Europea, como Jacques Beau o Hussein Dougru, otro de ellos, pudieran apelar a su Estado, a Francia, a Alemania, a Bélgica, y decir, esto es una violación de mis derechos humanos, tengo derechos humanos, no debéis aplicar esto? ¿No hay alguna manera, quizá también a través de la ONU o de los organismos de derechos humanos? No tengo ni idea. No lo sé. De verdad que no lo sé. Creo que el truco de todo esto es que las decisiones las toma el Consejo Europeo, pero la aplicación la llevan a cabo las autoridades alemanas. Ellos le dicen al banco que cierre las cuentas y todo lo demás, y luego dicen, pero no somos responsables de la decisión. Tienes que recurrir la decisión. Nosotros solo somos el poder ejecutivo en este sentido. Así que no lo sé. Les he preguntado también a nuestro equipo jurídico cómo se puede impugnar esto. No está claro. No está claro. Es porque se esconden detrás de la Unión Europea, donde los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros toman estas decisiones drásticas en secreto. No debemos olvidarlo. Sí, es muy preocupante. Muy, muy preocupante. Quiero decir, es realmente preocupante. Es difícil escapar de esto. Nathalie Yam, con quien estuve en contacto, me dijo que las aerolíneas africanas en África se niegan a embarcarla porque comprueban quién está en la lista y no permiten subir a las personas que figuran en ella. Dentro de los propios países africanos, hasta ahí llega esto. No se trata solo de la aplicación por parte de los estados, sino también de la disposición de las empresas que mantienen relaciones comerciales con la UE a excluir a estas personas de todos los aspectos de la vida. Sí, claro, ya sabes. La cuestión es que cuando miras todas estas sanciones, estados como la India y otros están en contra y pueden hacerlo. Pero en la India es muy difícil, porque las aerolíneas tienen miedo, ya que también vuelan a Europa, de ser sancionadas por llevar a bordo a una persona prohibida. Sí, cosas así. Así que creo que eso es, sí, podemos, sí. Pero ¿qué puedo decir? Quiero decir, eso es todo lo que podemos hacer. Aquí, en el Parlamento, veo muy poca respuesta desde fuera. Y ya sabes, realmente debería haber una protesta. ¿Cómo arreglamos eso? Quiero decir, hay otra manera aparte de una protesta pública masiva y ya sabes, gente en las calles. Supongo que eso es lo único. Quiero decir, decirles, ya sabes, dejad de hacer esto, tenéis que parar esto. O hay, no sé, una forma de apelar a Donald Trump. ¿Qué tipo de método es posible? Les pediremos que vengan aquí, como por favor, América, ayúdanos a presionar a estos. Pero quizá tú sepas más. Quiero decir, creo que para nosotros, al tomar una decisión inmediata, acabas de cambiar al alemán. ¿Puedes repetirlo en inglés? Oh, perdón. ¿De verdad? Ya veo. A partir de entonces, de acuerdo. Ahora, solo quiero decir que intentamos hacer lo que podemos. Hemos publicado un comunicado de prensa con muchos detalles,
hemos llamado la atención sobre el dictamen jurídico que preparamos. Quiero decir, si buscas un abogado que defienda a cualquiera, esto podría ser algo muy interesante, muy bueno, porque no tienen los medios para investigar todas estas cuestiones. Y ahora vamos a hacer una carta abierta, así que será pública. ¿Cuánta respuesta obtendremos? No lo sé. Realmente no lo sé. Esperaba mucho más, y esperaba que tuviera repercusión en Suiza, pero no ha sido así. Quizá algún día la tenga. Una cosa que probablemente necesitemos hacer es crear un repositorio de conocimiento en línea, para colocar cosas como la tuya y otra información similar, de modo que los abogados sancionados puedan volver y utilizar ese tipo de material. Pero tenemos que empezar a organizarnos para facilitar que todas las personas que acaben en su lista puedan realmente empezar a trabajar en sus procedimientos. Absolutamente. Está bastante organizado. Puedes verlo en mi sitio web, en el sitio web de BSUI. Allí encontrarás todas esas cosas en esta sección, y encajan entre sí. El comunicado de prensa, el estudio, el dictamen jurídico y lo que estamos haciendo ahora. Todo está conectado. No es difícil de entender para la gente. Quizá el dictamen jurídico sea un poco complicado, pero también hemos hecho una explicación de una página de todo el asunto, en un lenguaje más sencillo. Todo está pensado para generar apoyo público a esto. Creo que también es para que personas como tú ayuden con ello. Puedo darte todo lo que tenemos. Está en inglés y en alemán. Y una de las razones por las que hago esto contigo a las 9 de la mañana es porque, sinceramente, no sé de qué otra forma llamar la atención sobre ello. Sí, no, me alegra mucho que estés haciendo eso. Me alegra de verdad que al menos podamos intentar entender qué se puede hacer, porque quiero decir, es difícil exagerar lo aterrador que resulta que ahora tengamos un pequeño grupo de unas pocas docenas de personas en Bruselas que pueden arruinar por completo la vida de otras personas. Y no tienen ningún recurso judicial, porque todo ese aparato que se ha construido e implementado en todos los Estados miembros está siendo eludido. Quiero decir, el derecho a ser escuchado por cualquiera. Esas personas que son sancionadas ni siquiera saben que se está tomando una decisión. No saben de qué se trata. No tienen derecho a responder. No se les invita a justificarse ni nada parecido. Nada. Y simplemente reciben esa declaración después, que tiene quiero decir, cuando miras el caso de Jean-Paul, la declaración sobre él son acusaciones sin fundamento que nunca se sostendrían en un Estado de Derecho. Pero, al parecer, basta con eso para arruinar la vida de una persona. Y sobre eso quiero decir algo. Sabes, he estado en muchas guerras en mi vida. Y una cosa es, por supuesto, que los países en guerra quieren tener no solo una guerra en el campo de batalla, sino también una guerra de opinión pública. Y desde la guerra civil en Estados Unidos, en 1860, 1864 o cuando fuera, eso se ha convertido en algo habitual. Y se están invirtiendo miles de millones en esto. Miles de millones. Especialmente en todo este intercambio de información. Se han creado entrevistas artificiales con personas que conocemos y cosas así aparecen de repente. Hay mucho dinero invertido en ello. La razón por la que es tan importante es porque un Estado que está en guerra debe asegurarse, o intenta asegurarse, de que su población, que sufre por ello, y quizá también indirectamente al perder a familiares o al pedir a otros que maten a alguien, tenga una idea muy clara de lo que es bueno y lo que es malo. Así que hay que decirle a la gente, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y no se permite, bueno, sería lo mismo en Rusia, no se permitiría. Pero nosotros actuamos igual que Rusia en este caso. No se deberían permitir otras opiniones, porque eso debilita nuestra capacidad para hacer la guerra. Ahora, se puede decir que la Unión Europea oficialmente no está en guerra, pero de facto estamos en guerra con Rusia. ¿Y qué más estamos perdiendo? Mentalmente, la tensión es enorme. Quiero decir, si miro el año y medio que llevo en el Parlamento,
todo el asunto relacionado con las guerras de Israel y la guerra de Ucrania se ha vuelto muchísimo más agresivo. Apenas se puede decir algo en el Parlamento sin que la gente te grite o cosas por el estilo, y no hay un verdadero debate sobre estos temas. Quizás se pueda debatir sobre nuestras políticas internas, pero no se puede debatir sobre Gaza ni sobre Ucrania. Es porque sentimos que estamos en guerra, y las personas que nos gobiernan, esta burbuja aquí en el Parlamento, se dan cuenta de que están perdiendo la guerra, y se han vuelto aún más duros con gente como nosotros. Eso es lo que pasa. Sí, porque si pierdes una guerra y estás absolutamente convencido de que eres mejor que el otro bando, entonces debe de ser por culpa del enemigo interno. Así que esto es la represión contra los saboteadores, contra aquellos que fueron responsables. Sí, en alemán lo llamamos el Dolchstoß, el puñal por la espalda. Significa que hay personas que te traicionaron, que te apuñalaron por la espalda. Y por supuesto, es una explicación muy sencilla. Hay que justificar por qué se gastaron esos miles de millones de dólares, por qué murieron tantas personas y por qué se produjo tanta destrucción. Y si el resultado ahora es que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN, o posiblemente ni siquiera de la Unión Europea, entonces creo que esos políticos tendrán un gran problema para justificar lo que han hecho durante los últimos 3 años. Lo harían, pero una pregunta, ¿cómo es el ambiente en Bruselas cuando te encuentras o ves a estas personas, von der Leyen, Kallas y demás? ¿Están deprimidos, asustados o eufóricos? Quiero decir, hace poco estuve en el Parlamento cuando habló von der Leyen. Había quizá unas 30 personas en el hemiciclo. La gente no viene cuando ella habla, tampoco vienen cuando habla Kallas. Ya no desempeña ningún papel. Los dados están echados. Así es como pensamos en estas cosas. Así que no hay mucho entusiasmo en torno a ello. Pero al mismo tiempo, la gente sigue votando así. Y, ya sabes, aquí votan a favor de la guerra. Está claro. Cualquier cosa que tenga que ver con la guerra. Recientemente tuvimos una resolución sobre Ucrania que obtuvo menos apoyo que antes, y básicamente decía que no podíamos negociar nada. Afirmaba que Rusia debía abandonar todos los territorios, que debía haber un tribunal especial, que debía haber reparaciones, y que Ucrania, a largo plazo, debería convertirse en miembro de la OTAN. Todo eso está en esa resolución. Así que creo que, con esta resolución, por supuesto, los europeos ya no pueden negociar. Quiero decir, eso está básicamente decidido. Nunca he experimentado algo así en mi vida. He estado en muchas guerras, pero nunca he visto a un parlamento establecer un marco de este tipo, porque elimina toda flexibilidad. Así que la idea de que los europeos se sienten en la mesa real con Rusia simplemente no puede suceder, porque hemos fijado unos estándares que lo hacen imposible. No debemos olvidar que estamos en guerra, una guerra que, como en Clausewitz, ocurrió porque no pudimos resolver políticamente la cuestión de las preocupaciones de seguridad de Rusia, y quizá también las de Ucrania, que deberíamos haber abordado mediante la diplomacia. No pudimos, así que fuimos a la guerra. Es la guerra la que va a decidirlo. Si Rusia hubiera perdido esta guerra, Ucrania estaría ahora en la OTAN y habrían perdido el acceso al Mar Negro. Probablemente habría muchos refugiados de las zonas orientales trasladándose a Rusia. Si la guerra hubiera terminado en un punto muerto, probablemente habría un alto el fuego. Pero ahora que Rusia está ganando, por supuesto, el alto el fuego ya no es el tema. Será en los términos de Rusia. Y eso es muy difícil de aceptar. Cuando se observa la reunión de MERS, por ejemplo en Berlín, lo que realmente intenta hacer es ganar la guerra. Es decir, basta con mirar la declaración que dieron después, hablando con los estadounidenses, ni siquiera con los rusos, e ignorando por completo lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Quiero decir, están estableciendo condiciones que básicamente siguen exigiendo la rendición de Rusia en una guerra que Rusia está ganando. No estoy diciendo que sea algo bueno que Rusia esté ganando, ni nada por el estilo.
no me parece en absoluto bueno que esta guerra exista. Pero como analista, cuando estábamos en la ONU, también teníamos que ser muy realistas. ¿Dónde está la guerra? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Quién tiene qué intereses? Porque al final, los acuerdos de paz consisten en equilibrar intereses. ¿Qué es realista ahora? ¿Qué no lo es? ¿Y cómo se relaciona eso con la guerra? Así que si miro este caso, la cuestión está básicamente decidida. Y tenemos allí a un hombre que dice que hace diplomacia, hablando con dos estadounidenses, que ni siquiera son miembros oficiales del gobierno. Quiero decir, luego hicieron una declaración diciendo que los estadounidenses estaban de acuerdo en todo. Pero si se mira de cerca, la declaración no está firmada ni por los estadounidenses ni por Zelensky. Hicieron una declaración sobre su acuerdo con los estadounidenses, sin que los estadounidenses la firmaran en una reunión conjunta. Nunca he visto algo así. Es asombroso. Pero en todo este ambiente, por supuesto, está la lucha contra el enemigo interno. Y básicamente de eso se trata. Creo que todos somos, en cierto modo, enemigos internos. Aunque también les digo a los ucranianos que probablemente soy un mejor amigo que nadie, porque les digo que tienen que negociar. Si no, acabarán siendo un Estado fallido. Y eso lo he visto muchas veces en mi vida. Ya sabes, hablo desde la experiencia, tu experiencia previa como negociador de la ONU. Sí, sí. Y ya sabes, tienes que entender que ahora son cautelosos conmigo. Por supuesto me he puesto en contacto con ellos por todos estos acontecimientos. Y ellos piensan, claro, que quieren tener una buena relación con la Unión Europea, y yo los critico. Pero por otro lado, no me han puesto en la lista negra. Quiero decir, eso es muy interesante. Y sigo pensando, he preguntado si podríamos ir a Kiev, porque llegará un momento en que tendrán que ver cómo afrontar las cosas. Les dije ayer, hice una entrevista con el canal de televisión East West, que en realidad está, bueno, ya sabes, completamente en el otro bando, pero fue bastante bien. Y les dije que para los ucranianos, ahora sería mejor ir con Trump y Putin que con los europeos, porque Europa os prometió una cosa tras otra, pero nada de lo que prometieron pudieron cumplir, nada, ni una sola decisión que tomaron. Ya sabes, os engañan. Quiero decir, os engañan porque temen que el fin de la guerra sea también el fin de su carrera. Y sangras por ello. Así que intenta negociar con Rusia. Es una apuesta mucho mejor, porque Rusia también necesita un país estable a su lado. No quiere un país con la OTAN y todo ese tipo de cosas, pero sí quiere un país estable, no un Estado fallido, con todos los problemas que eso conlleva. Así que creo que tienes una oportunidad. Y tienes buenos diplomáticos. No deberíamos olvidar que los 10 puntos de Estambul fueron obra de los diplomáticos ucranianos, no de los rusos. Y ya sabes, eso fue un logro brillante, excepcional. Diría normalmente un logro diplomático extraordinario. No hemos visto nunca en la ONU desde su creación que en el plazo de un mes la parte atacante pudiera establecer condiciones de forma tan perfecta. 10 puntos que aceptaría la otra parte. Renunciar a todo su ejército a cambio de la neutralidad y sin perder ningún territorio. Eso es un logro extraordinario. Y creo que los ucranianos tienen la capacidad intelectual, tienen los diplomáticos para negociar. En estas negociaciones, deben asegurarse de tener un futuro, de que tendrán un Estado funcional, un Estado soberano, y así sucesivamente. Podrían perder territorio, pero creo que si el ejército se derrumba en Ucrania, el sistema político también colapsará. Es casi inevitable. Lo he visto tantas veces y es inevitable. Y si eso empieza, el sistema político también se desintegrará. Y Ucrania no tendría futuro durante mucho tiempo. Sí, porque ya no quedan estructuras. Porque nuestra preocupación debería ser realmente por Ucrania. La gente piensa, estoy tomando el lado ruso. Pero yo digo que el verdadero problema es que tenemos que asegurarnos de que Ucrania sobreviva como un Estado soberano y funcional. Hay 30 millones de personas viviendo allí. Tienen derecho a vivir ahora y han pasado por una experiencia traumática. Necesitan un futuro.
Y creo que los europeos, con todas sus políticas, están ahora destruyendo este país. I couldn't agree more. I mean, the greatest crime to me of the last No podría estar más de acuerdo. Quiero decir, para mí, el mayor crimen de los últimos 5 años fue hacer imposible la neutralidad de Ucrania. La destrucción de esa neutralidad es lo que ahora destruye todo el marco que nos mantenía, más o menos en una relación de trabajo razonable. Empezó en 2014 y aún continúa. Es una tragedia absoluta, y ahora las mismas personas están trabajando para hacer también imposible cualquier tipo de discurso contrario a lo que hicieron. Así que, quizá para cerrar, ¿cuál es tu recomendación para la gente en la UE? ¿Qué deberían hacer ahora? Deberían escribir, ya sabes, puedes escribir a tu representante. ¿Es siquiera una opción en la UE? Quiero decir, podrías hacerlo, solo para mostrar desacuerdo. Sí, no tenemos circunscripciones en ese sentido. Por el tipo de sistema electoral que tenemos, tenemos listas de partidos y cosas así. Así que podrías escribir a tu partido político y decir, tenemos que defender el Estado de Derecho. Quiero decir, ¿no podrías analizar todo esto? Nos preocupa mucho la forma en que se desarrolla la Unión Europea y la dirección que está tomando. Por supuesto, podrías hacerlo, pero no sé si tendría algún impacto. Creo que tiene algo que ver con los medios de comunicación. Mientras los principales medios no vean una amenaza en todo esto, y más bien lo apoyen o guarden silencio al respecto, creo que tendremos grandes dificultades para generar conciencia pública sobre lo que realmente está ocurriendo. Y es terrible lo que está ocurriendo, realmente terrible. Y verás lo mismo en las dos decisiones de hoy. Básicamente, ignoran la ley. Es una tragedia absoluta, que todo de lo contrario. Idea hacer lo contrario. Especialmente, ya sabes, somos un continente tan antiguo. Hemos tenido tantas guerras, tantos acuerdos de paz, tanta diplomacia, tanta experiencia con todo esto. ¿Y cómo hemos podido acabar así? ¿Cómo hemos podido acabar? Quiero decir, debería haber sido Europa la que dijera que no primero. Ya sabes, lo que hicieron Merkel y Sarkozy en 2008. Seguir por este camino y no decir, no, cuidado con la OTAN. Tenemos que encontrar otra vía. Tenemos la Carta de París, tenemos esta alternativa, sigamos por aquí. Pero no lo hicimos. No lo hicimos. Lo dejamos pasar. Y ahora despertamos y nos damos cuenta de que no será la Unión Europea la que se convierta en superpotencia en el futuro, sino Rusia. Y eso es realmente lo que les preocupa. Sabes, siempre pensamos que la Unión Europea estaría quizá a la par de Estados Unidos y China, el tercer pilar en un mundo multipolar. Eso era lo que esperábamos lograr. Y ahora nos damos cuenta de que probablemente Rusia e incluso la India podrían superarnos en importancia internacional. Quiero decir, están completamente aislados geopolíticamente. La señora Kallas ni siquiera puede ir a Estados Unidos, por no hablar de la India, por no hablar de China, por no hablar de Rusia. Quiero decir, eso es lo que debería hacer un diplomático, ¿no? Quiero decir, quizá no Rusia la primera vez, pero ya sabes, sí. De acuerdo, muchas gracias por esta información y también por tu perspectiva sobre cómo funcionan las cosas en Bruselas. ¿Hay algo que no hayamos mencionado y que creas que aún debería debatirse? Bueno. No, creo que está bien. Así que dirigiré a la gente a tu página principal para que encuentren más información. ¿Y cuál era el otro sitio que mencionaste? La página principal de BSW. Han puede enviarte la publicación de Parfumingstallem. La página principal de BS, de acuerdo. Sí, es el Basic algo, pero te lo enviaré, sí. De acuerdo. Por favor, pondré todos estos enlaces en el cuadro de información de abajo. El eurodiputado Michael Borsellino de Schulenburg. No lo sé, te lo enviaré. Tienes que ponerlo en el cuadro. Perdón, lo pondré en el cuadro, lo pondré en la descripción. Cualquier cosa técnica. Eurodiputado Michael Borsellino Schulenburg.
Muchas gracias por su tiempo hoy. Book. Thank you very much for your time today. Vale, cuídate. Adiós. Adiós.